Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Nuevamente nos encontramos en un número de La Retina, parte del proyecto de la comuna. Hoy nos acompaña justamente para poder explicarnos la coyuntura, poder explicarnos la situación que actualmente podemos interpretar del país en que vivimos, eh, precisamente desde una óptica de la comprensión, precisamente desde una óptica del análisis de por qué los sujetos hacen lo que hacen de algún modo, ¿no? Es precisamente que para poder explicarnos, bueno, por qué triunfó José Antonio Kast, y en buena parte para poder leer eh, el escenario, eh, es que nos acompaña Juan Sandoval Moya, desde una perspectiva psicosocial, podemos analizar el presente. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí para conversar un rato contigo y por supuesto con quienes nos ven. Maravilloso. Bueno, partamos hablando justamente del resultado. ¿Qué lectura nos puedes ofrecer? Eh, Específicamente yendo a, bueno, los distintos sujetos que votan, digamos. Uno puede hacer, Mm, puede ser votante en general, es una abstracción, obvio, mm, pero es claro de que hay elementos que cruzan la diferencia electoral o la opción electoral. En este caso concreto, ¿cuáles tú piensas que serían los más importantes? Algunos le llaman los clivajes, ¿no? Pero mm, mm. Mira, eh, si yo pudiera contribuir en el análisis, por supuesto que primero habría que decir que obviamente aquí probablemente hay muchos niveles en juego, pero algunos niveles que se pueden contribuir en el análisis desde una perspectiva, si tú quieres, más psicosocial. Yo trabajo en el campo de la psicología social, que de alguna manera se pregunta por el modo como los sujetos nos vamos constituyendo en virtud de los cambios de los contextos, ¿verdad? Entonces, si yo tomo ese punto de vista, yo creo que hay algo que habría que constatar en primer lugar de que el sistema político chileno se había construido ya durante varias décadas de espaldas a una cantidad de individuos, de ciudadanos que al no participar en el sistema político se habían vuelto un poquito invisibles para él, ¿verdad? Entonces, primero hay un hecho que lo pueden analizar más los politólogos, que el problema, ¿verdad?, del voto obligatorio, ¿verdad? Pero el voto obligatorio, más que como mecanismo, lo que supuso es que un grupo de personas que se habían venido construyendo totalmente de espalda a la cuestión pública y la cuestión política, se involucran por pie forzado, digamos, ¿verdad? Y ese grupo, no sé, pues en la primera constituyente se hablaba de 4,5 millones de personas aproximadamente, el rechazo a la primera, que es donde empezamos a vivir este proceso, ¿verdad? Y ese grupo de sujetos, en realidad, el sistema no lo entendía, y yo creo que todavía no los terminamos de entender suficientemente, porque son grupos de personas que, primero, tú tienes que pensar que se han construido totalmente con distancia de la política. La política dejó de tener total y absoluto sentido en sus vidas cotidianas. Son personas que de alguna manera claves muy potentes del discurso de los últimos 30 años, como el esfuerzo personal, la meritocracia, la competencia, son elementos constitutivos de cómo ellos entienden que se consigue el éxito o el fracaso en la vida. Por lo tanto, muchas de estas cuestiones que se dicen sobre derechos, sobre problemas estructurales, sobre desigualdades estructurales, preguntan con qué se come eso, digamos, ¿verdad? No tienen lugar en su vida cotidiana, ¿verdad? Estoy haciendo obviamente una lectura meramente descriptiva, ¿no? Por supuesto, no es que yo esté de acuerdo con esos cambios, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay un elemento fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos trabajos que han mostrado que ese tipo de ciudadanos hoy día, con demandas generales, no conecta en absoluto, ¿sí? Solo con demandas particulares que les impactan. Entonces, cuando tú le dices, mira, es súper importante porque tenemos que cuidar el medio ambiente, porque las nuevas generaciones, ¿ah?
o las demandas sobre las diversidades, el feminismo, no sé qué, no terminan de conectar, ¿verdad? No porque necesariamente, y yo creo que ese es un punto importante, equívoco que ha tenido ciertamente el debate político, no porque necesariamente sean moralmente, moralmente menos, ¿ah? O moralmente malos, ¿sí? Sino porque esos discursos no ocupan ningún lugar en su vida cotidiana. Entonces no tienen impacto, no conectan con cuestiones concretas, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental que yo creo que explica por qué ese grupo de personas que es inmensamente mayoritario, sin identificación política, que no milita, que no se conecta con la cuestión de la política, cuando es enfrentado al clivaje, ¿verdad? Izquierdas, ultraderecha, ¿verdad? En ese clivaje no lo lee desde el punto de vista de las clases políticas, por lo tanto, significantes como el fascismo, la dictadura, no sé qué, no significan cosas para ellos, ¿verdad? En cambio, si tú le decías, maximizando el miedo, por supuesto, no, es que usted va a poder caminar y vamos a echar a todos los inmigrantes, eso se conectaba totalmente con su vida cotidiana, ¿sí? Y ahí hay un elemento que yo creo, al menos uno de los primeros, que podría como aportar para iniciar la conversación. Sí, bueno, uno puede coincidir en bastantes puntos con esa perspectiva que nos denuncias. Específicamente, bueno, uno puede pensar, ¿cierto?, hasta qué punto la política, vamos a pensar, la política al menos desde la izquierda, ¿cierto?, o al menos Ujú, desde el campo que se pregona popular, ujú, ha venido derivando poco a poco en una política esencialmente de nichos, o mm, bien de la sumatoria de todos los nichos. De algún sí, modo, eso fue el proceso constituyente uno, mm, ¿no? ujú, Eh, y, y claro, uno puede pensar de que las amplias capas del pueblo, eh, o de las clases medias emergentes, uno puede pensar, no han sido tocadas con la varita de la diferenciación, mm, que sí sería el caso justamente de los sectores medio ilustrados, ¿no? mm, Uno por eso puede entender de que, por ejemplo, buena parte de las demandas de la comunidad LGTBI o bien el feminismo, si ujú, bien por supuesto son segmentos grandes de la población, uno es ujú, la mitad, digamos, de la población, pero es claro de que, eh, digamos, el fragmento o el sector específico termina, o identitario, digamos, ha terminado de algún modo obnubilando la posibilidad de conectar con el todo, mm, que es un poco lo que, bajo una forma muy simple, ¿cierto? Cass lo hace a través del orden, mm, de la idea de control, ¿cierto? Y claro, ahí también hay un aspecto de clase, ciertamente, o sea, eh, en términos de la comprensión de lo que se tiene al frente. Eh, digamos, podríamos decir de que se habitúa un poco el modo de vida en que no tienes un largo plazo, sino mm, que ves las cosas en el corto plazo. Entonces no andas pensando que en las ballenas mm, o en el mm, pueblo mapuche, no, mm, no. O sea, es un tema para la juventud, pero yo ujú, que tengo que trabajar, nada. mm, Entonces, mm, ahí, ¿cómo podemos entender esa diferenciación y por qué en este tiempo, en esta circunstancia, eh, se manifestó? Porque es claro de que, sí, o sea, para la elección del Boric, mm, buena parte de los votantes que ahora votaron por Kast quizás votaron por Boric, no lo sabemos. mm, mm, Pero es claro de que hay un cambio por el voto obligatorio. Ahí mm, hay una circunstancia que hace de que muchas personas que antes no votaban ahora voten. Y claro, que ha hecho la izquierda también para que esas personas se sientan atraídas para ir a votar por ellos. Había mm, consideración lo que señala. O sea, sí, esto de mm, la cultura política o la experiencia política. Podríamos mm, decir, sectores de las capas medias o bien del pueblo empobrecido con menos relaciones de solidaridad. ¿Ah? mm, Claro, no están afiliados a la NESPO, ¿no? No mm, están afiliados en realidad a nada porque a lo mejor es una empresa chica, nada, donde no pueden sindicalizarse, punto. O sea, como, mm,
sus condiciones de organización están afectadas por eso. Entonces, Mm, y si claro. es que en todo caso tuviese esas condiciones de organización, tampoco las pescaría como tales potencialidades. Sería simplemente, somos una empresa más grande, me voy en 3 meses. O sea, Mm, mm, tiene un poco eso. sí. Sí, es interesante. Mira, yo creo que hay varias cosas que podría, o varios elementos a los cuales podría reaccionar. Mira, primero, sobre el tema particularismo, o los particulares y el problema del universal, ¿verdad? Del horizonte, un horizonte universal. Yo creo que sí, efectivamente hay una dificultad estructural que nuestros discursos se fueron fragmentando, no obstante, esos discursos fragmentados con todo podrían tener, y ahí yo creo que es la cuenta crítica que tienen que hacer los proyectos de izquierda, es con todo, los particularismos se pueden articular, ¿verdad? En algún tipo de horizonte sentido que pueda permitir movilizar un horizonte, precisamente, un futuro, ¿verdad? Si hay algo que Moisés, por ejemplo, hay gente que está estudiando sobre temas de adolescentes, y una de las cosas que los adolescentes no logran tener es imagen de futuro, ¿verdad? Por eso los indicadores de salud mental, de suicidio juvenil son tan fuertes, porque uno de los problemas que hay es que no hay visión, ¿verdad? Un horizonte de futuro, ¿verdad? Entonces, yo creo que es efectivo la idea de que los particularismos eventualmente generan un problema. No obstante, creo que siempre existe la posibilidad de que se generen condiciones de articulación en los cuales eso se puede ofrecer como un horizonte de sentido, y eso yo creo que es uno de los grandes problemas de la izquierda en el contexto, incluso no solo chileno, sino mundial, porque tú tienes que pensar que este ciclo que nosotros estamos viviendo se inscribe en un ciclo internacional, es decir, lo que nosotros estamos viviendo con la figura de Kass, tú ya lo tienes con sus particularismos, por supuesto, no es evidentemente totalmente igual, pero tú lo tienes en la experiencia europea, lo tienes en Brasil, lo tienes en Argentina, qué duda que en Estados Unidos, y ten en cuenta que CAS particularmente es un fuerte participante de de las organizaciones internacionales, especialmente vinculado a las creencias católicas. Entonces, forma parte, a pesar del discurso que supuestamente la ultraderecha tiene contra el universalismo, ¿verdad? Y el internacionalismo, participan en su propio proyecto internacional. Entonces, ahí el particularismo es una idea. Segundo, otra cuestión que me parece muy interesante de lo que decías es que, claro, cuando ponías el ejemplo de la NEF, ¿verdad? Tal vez lo dramático que tenemos con respecto a un conjunto de personas importantes de la población es que no es solo que no se afilia o que no tiene la oportunidad de afiliarse, sino que fíjate que está evaluando negativamente esas experiencias, es decir, las ve como expresiones que cortan podríamos decir, la distribución justa. Es decir, ese ciudadano, ¿verdad? Por ejemplo, el ciudadano que uno podría decir prototípicamente votó por Parisi, por ejemplo, en primera vuelta. No queriendo hacer una tipología sin evidencia empírica, pero solo para efectos de imagen, ¿verdad? De conversación. Ese personaje es un ciudadano que especialmente mira con profundo desprecio ese tipo de organizaciones, porque sabes que las valora como contrarias a la meritocracia, contrarias al esfuerzo personal. Entonces, se ha dislocado absolutamente el espacio de la solidaridad y de la cooperación, que es un punto que tú mencionaste antes, Moisés. Es decir, yo creo que si hay algo que es una transformación brutal en nuestra sociedad en los últimos 30 años, es que la idea de la asociatividad, la idea de que la cooperación, la solidaridad es un significado valioso, fue vaciado de significado y se llenó como falta de esfuerzo, que eres todo regalado, ¿sí? Y esa es una victoria cultural del neoliberalismo, ¿verdad? Tan profunda porque configura los sujetos, ¿te fijas? Los sujetos se piensan a sí mismos y se proyectan en el tiempo a partir de este tipo de categorías, mérito, esfuerzo, por supuesto, sacando del análisis cotidiano todas las sobredeterminaciones estructurales que eso tiene.
¿Te fijáis? Es decir, evidentemente tú sabes que hay estudios de hace años que muestran que si tú analizas la distribución solo de apellidos en Chile, ¿verdad? Hay un estudio de un grupo de economistas de la Universidad de Chile de varios años que mostraban, si tú tomas solo las parejas de apellido de las personas y tomas una muestra aleatoria de sujetos y les dices, mire esos dos apellidos y dígame de qué nivel socioeconómico son, los consistentemente las personas cuando ven los apellidos vasco, ¿verdad? Anglosajones, tienden a decir nivel socioeconómico bajo y esos apellidos extremeños y de cultura originarias de bajo nivel socioeconómico. Es decir, los Pérez son pobres y los mapuches son pobres, pero los Undurraga y los no sé qué son ricos sin tener mayor evidencia de quién es ese sujeto. Entonces, lo que te quiero mostrar con ese ejemplo es cómo nuestro propio sistema de clasificación de información ya está estructurado, ¿sí? A partir de una forma de distribuir méritos en virtud sencillamente de los apellidos, pero eso está totalmente invisibilizado en la vida cotidiana. Entonces, la persona tiene la idea de que tiene que ver con mérito, con esfuerzo, ¿verdad? Y yo diría que hay una tercera cuestión que yo destacaría, Moisés, en este tiempo, y que esto sí es algo que he estudiado mucho la psicología y que probablemente hemos mirado con poca atención, que es el manejo de las emociones. ¿Sí? Eh, Mira, si tú tomas el debate de nuestro último debate presidencial, es decir, la predominancia de la emoción miedo fue brutal. Y fue tan brutal porque no es solo que Kass colocó, sino que cuando tú analizabas el discurso de los dos candidatos en la segunda vuelta, tú lo que constatabas es que la candidata Jara le concedía en la práctica el encuadre, ¿verdad?, del país y lo que quería era discutir sobre ese encuadre, ¿verdad? Lo cual a mí me parece que obviamente estratégicamente era perder el debate antes de partirlo, ¿verdad? Porque le concedías que la discusión tenía que ver con que la gente estaba totalmente sobrepasada, que más o menos mataban a una persona cada día en la esquina, etcétera, etcétera, cuando a lo menos tú tienes datos que te deberían llevar a por lo menos controversiar esa cuestión y decir que hay una correlación absolutamente disarmónica entre los delitos reales que hay y la percepción de miedo y que pudiste haber problematizado esa cuestión, renunciaste a problematizar eso, ¿verdad? Y cuando renuncias, concedes que la emoción predominante terminó siendo el miedo. Y en el terreno del miedo, Moisés, eso es clarísimo, la evidencia internacional muestra que los discursos reaccionarios ganan, ¿sí? Porque te llevan a protegerte, ¿sí? Te retrotraen, ¿verdad? Es distinto, incluso es distinto a la ira, que es la emoción predominante del estallido, ¿sí? Es distinto, porque la ira es una emoción que te activa, el miedo es una emoción que te retrotrae, que te limita, ¿sí? Y eso yo creo que lo hemos mirado poco analíticamente, ¿verdad? Y poco estratégicamente en cómo hemos construido nuestros propios discursos para disputar la hegemonía, digamos. ¿Sí? Perdona si me alargué, pero era algunas reacciones que me parecieron en virtud de tu intervención. No, perfecto. Es la idea justamente de que se puede intercambiar un contenido que se puede además desarrollar. Mm, Eh, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de las emociones, claro, mm, uno puede pensar, eh, bueno, nosotros representamos la esperanza frente al miedo, ¿cierto? Uno mm, puede mm, a primera vista quizás señalar aquello, pero el tema es de que, claro, finalmente uno no determina las emociones de las personas. ¿Mm? mm, Ello es algo que se escapa de la capacidad de acción de un individuo libre respecto a otro individuo libre. O sea, yo no tengo cómo meterme en la subjetividad de otro, salvo que sea dependiente mío, ¿cierto? Pero incluso ahí hay dificultades, pues qué sé yo, yo con un hijo pequeño, por ejemplo. Eh, pero bueno, digo de que las emociones finalmente es un ámbito que primero se presenta como personal, como de algún modo eh, arcano para cada individuo respecto al otro individuo, como algo íntimo, pero
Bueno, entre el miedo y la esperanza gana el miedo. Entonces la pregunta es, ¿por qué la izquierda no pudo capitalizar ese miedo? Eh, ¿Por qué no pudo desarrollar una relación de solidaridad que procurase atajar ese problema? Mm, Porque uno piensa, bueno, la relación de solidaridad es para negociar con el patrón mejores condiciones de trabajo y mejor salario. Bueno, acá los vecinos muchas veces se organizan para poder ahorrar para unas cámaras de seguridad o bien para claro. ir a hablar con el municipio para instalar en la subcomisaría. Mm, Y eso nuclea gente de izquierda, de derecha, da lo mismo, porque finalmente a cualquiera le puede ocurrir algo malo. Entonces, el modo de enfrentar muchas veces ese problema, bueno, digamos, termina siendo un poco contraproducente y no siempre verdadero, po. Yo mm, entiendo en todo caso toda esta perspectiva de cómo los medios y qué rol cumplen dentro de lo que puede ser la valoración punitiva, ¿cierto? La valoración mm, penal. Eh, uno, uno, uno puede entender eso y claro, la mayor parte de la gente ve eso, lo ve también en la calle en términos de que es una calle violenta. Todo esto le refuerza esa perspectiva. Y muchas veces la izquierda termina escapándose hacia un ámbito que es intocable o intocado para el sujeto común con miedo. O sea, es lo que podemos pensar de por qué buena parte del electorado se fue por esta otra opción. Hay una, digamos, hay un depositario de ese miedo, podríamos decir, ¿no? Hay alguien que ha adquirido créditos sociales respecto a ello. La pregunta es por qué la izquierda no pudo acumular esos créditos sociales. ¿Ah? No, le es imposible hacerlo. Eh, pero claro, para ello tiene que superar un poco cierto enfoque eh, que puramente ve como materia suya el desarrollo de la diferenciación, ¿no? Termina siendo ese el contenido de la izquierda. mm, Y no en cambio el oye, unámonos para lograr este objetivo. Respecto a la seguridad estoy hablando. Eh, Incluso lo puede pensar, ¿cierto? El trabajador o trabajadora, bueno, piensa en sus bienes salarios, po, ¿no? Que no le roben las cosas. O sea, me parece que en realidad es un sentimiento de izquierda. ujú, No hay que como decir, ah, no, esto es de derecha. Así como. Es entregarle finalmente el cuidado de sus propios bienes al contrario, po. Entonces, uno puede pensar hasta qué punto en la izquierda se tiene que dar un revolucionarse estas concepciones, ¿no? Eh, mm, pero no tanto por oportunismo. Uno podría decir, ah, bueno, oportunista, quiere adaptarte a la conciencia mayoritaria de las masas. Oh. Pero es que esa es la política igual, po, mm. ¿ah? Sí, Lo por otro supuesto. es llegar al 10% siempre. Mm, ¿Mm? Entonces sí, ahí está mm, como el tema. sí, yo creo que, mira, mi impresión al menos es que el, el problema, pensando en el miedo y por qué una demanda súper cotidiana y súper básica, súper sentida por cada vecino de un barrio en Chile, que tiene que ver con la seguridad, por ejemplo. ¿Por qué ese tema hemos sido incapaces de volverlo un contenido políticamente transformador más que políticamente reaccionario? Yo creo que porque en el tema de la seguridad, eh, el discurso se construye a partir de un miedo, pero un otro. Entonces, el problema de la relación con el otro, que por supuesto paradigmáticamente termina siendo representado por el inmigrante en el último ciclo o con los más pobres, y en otro momento fueron el flight, ¿verdad? El roto, el guacho, es decir, la cultura tradicional chilena está lleno de la construcción de una autoridad que amenaza a aquel que se autodefine como integrado, ¿verdad? Cualquiera sea esa. Entonces,
yo creo que allí hay una relación siempre problemática en que el miedo se construye como una emoción que me lleva a retrotraerme a lo más particular y a enfrentarme con algo, con otro, que representa, que encarna la amenaza. ¿Ya? Entonces, claro, yo estoy de acuerdo en términos generales con la idea de que el problema de la delincuencia, de la inseguridad, es un problema que objetivamente está en la vida cotidiana y que subjetivamente además se vive como malestar. Por lo tanto, no puede, más allá, y en ese sentido coincido contigo, no es un tema de oportunismo, es un tema de condición de realidad. Tú no puedes sino trabajar, intervenir y problematizar aquello que es lo que está ocurriendo. Bien, entonces la pregunta de cómo construir ese discurso, ahí es donde yo lo engarzo con lo que te decía antes. Cuando, cuando tú tienes debilitamiento del tejido social y cuando has construido fuertemente la lógica de la desconfianza, eh, la reacción es más bien la que tú describes. Pequeñas asociaciones que reaccionan para la pérdida, para la solicitud de una petición, una cámara, nos juntamos para juntar un poco de dinero para pedir algún tipo, poner una reja para que en el pasaje no se pueda entrar, ¿verdad? Y, pero te fijas, es un tipo de organización que paradójicamente se construye sobre la base de la fragmentación, es decir, de como tratar de poner un límite, ¿ah? Para que quedemos nosotros, los 10 que vivimos aquí, pero esos 10.000 que viven allá afuera son una otredad que me amenaza, po. Entonces, por lo tanto, es un mecanismo que refuerza la desarticulación finalmente. Entonces, eh, 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 es muy complejo. Yo reconozco que a mí me parece extraordinariamente problemático cómo salir de esta paradoja, ¿verdad? Sin que te plantees varios problemas al mismo tiempo. ¿Verdad? Es decir, piensa, uno de los temas es la segregación. Entonces, cuando tú tienes a las personas en sectores tan extremos, en donde los llevas a tener que vivir, piensa en ciudades grandes como Santiago, en donde la gente tiene que tomar un autobús que lo lleva por no sé cuánto rato y llega súper tarde. Y por lo tanto, las posibilidades que se conozca en un espacio barrial, en donde el barrio de hecho ya se construye sin un espacio para que se encuentren los vecinos. Es decir, ya el dispositivo urbanístico ya no piensa en los vecinos como ciudadanos que se están encontrando, sino como personas que van a dormir y comer en unos espacios para ir después a vender su fuerza de trabajo en alguna instancia, ¿verdad? Entonces, si tú vas desde cómo diseñan la ciudad hasta cuestiones como los colegios, no sé qué, y los medios de comunicación, que yo creo que que tú lo has mencionado, que se discute mucho, pero yo creo que juegan un rol súper importante. Es decir, todo eso como capas, yo creo que ahí es donde, entonces yo creo que históricamente hay cosas sobre las cuales los discursos de izquierda o más ampliamente de centro izquierda, si tú quieres, para ampliar más, ¿no? Renunciaron en estos últimos 30 o 35 años. Lo primero, lo urbanístico que yo te decía. Es decir, la década de los 90 es el periodo en donde se consolida la mayor segregación, ¿verdad? Porque tuviste que hacerte cargo del déficit habitacional que dejó la dictadura, pero lo hiciste con un proyecto de ciudad que no era una ciudad de ciudadanos, ¿sí? ¿Verdad? Mira, es durante los últimos 35 años donde se consolida la crisis del sistema de educación chileno. Me refiero al sistema público, ¿verdad? Es decir, y renunciaste a tener medios pluralistas como sistema de comunicación. Eso fue en los 90 también, ¿verdad? Y generaste las condiciones de posibilidad, a mi modo de ver, no estoy suponiendo, no estoy atribuyendo que haya sido intencionalmente, puede haber sido negligencia, miopía, falta de convicción política, no lo sé, pero la descripción, a mi juicio al menos, que demuestran los hechos, es que renunciaste a esos campos de disputa en la construcción de lo social y generaste las condiciones para que todo este conjunto de cuestiones que estamos comentando ahora se articularan en ese marco.
¿Te fijas? Porque es muy distinto que este debate sobre la seguridad y la organización de los vecinos fuera en un barrio donde hay espacio, donde hay junta de vecinos, donde el colegio está articulado. Tendrías otras condiciones y probablemente allí un discurso que enfatiza la solidaridad, la colaboración, la idea de que hay un proyecto colectivo en donde necesariamente hay que generar mejores condiciones para todos, para que cada uno en particular mejore sus condiciones particulares, ¿verdad? Podría tener mejores condiciones de recepción. Me parece que hoy día decirle a alguien en un contexto de emergencia que viven algunos, ¿verdad? Que tenemos que mejorar las condiciones de vida de todos para que cada uno se modifique, no tiene sustancia, ¿te fijas? Entonces a mí me parece que ahí hay algo por lo cual los discursos de izquierda, de alguna manera, fracasan en el intento de articular, porque yo creo que generaron estructuralmente por 30 o 40 años, ¿verdad? Renunciaron a disputar ciertos campos que son fundamentales, y que claro, ahora ir a eso, tiene la paradoja que lo termina reforzando. Eso es lo que quería decir yo cuando decía el efecto paradójico que tuviste de querer disputar en el campo discursivo que encuadró la derecha el problema de la seguridad en la elección presidencial, ¿verdad? Jara nunca pudo salir del efecto paradójico que tenía estar diciendo cosas que cada vez se iban pareciendo más a lo que decía Kass, ¿verdad? Porque como Kass trató de limitar un poquito su extremismo, ¿verdad? Para disminuir un poquito su rechazo, se asimilaron en ciertos contenidos muchísimo, ¿verdad? Entonces eso además es tremendamente complejo para los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, ¿de qué diablo estamos hablando? Si más o menos todos estamos diciendo que tenemos que cerrar las fronteras y echar a las personas y no sé qué, ¿cuál es el contenido específico que la izquierda le podría permitir resignificar aquello? ¿Te fijas? Entonces, a mí me parece que es innegable que hay que poner una mirada de largo aliento y la postergación creo que se hizo durante décadas de disputar algunas cuestiones que fueron fundamentales a lo que hoy día se construye. Por eso a mí yo no estoy muy de acuerdo con el análisis de querer poner un corto aliento en el análisis de lo que está pasando en Chile. ¿Te fijas? Es decir, yo creo que es un error creer que esto solo tiene que ver con una suerte de post-estallido y tratar de mirar ese ciclo corto. Ese ciclo corto se inscribe en un ciclo más largo, creo yo, que si tú no lo pones en perspectiva te equivocas, en mi personal opinión, en algunas conclusiones. No, está bueno poder situarlo en un esquema temporal en el que al menos sus fundamentos los podemos hallar en los años 90 por lo menos, Mm, ¿cierto? mm, mm, Buena parte del discurso político de la derecha se desarrolló ya después con la BIM, podríamos pensar ya directamente como el cambio, ¿cierto? Y la idea del claro. cambio como un gobierno que se iba a poner los pantalones, así como ese tipo de figura. Eh, sí, no, resulta muy interesante, porque, claro, o sea, la izquierda puede tomar la decisión de no hablo nada de eso, no me va a escuchar el 80% de la población que ya tiene esa conciencia. Claro, pero si hablo de esto voy a estar reforzando la línea enemiga, ¿no? Eh, pero quizá ahí está un poco digamos, el juego. ¿Ah? Eh, digamos, en política ambas partes hablan de cosas totalmente distintas, bueno, en realidad no van a poder discutir nada, obvio. Si uno va a hablar de Reñaca y la otra va a estar hablando de Forestal, no se van a tocar ambos lugares. Sí. Pero claro, uno puede pensar de que aun cuando sea un tema común, eh, la capacidad de disputa está justamente de meterse ahí. Eh, Mm, claro, ahora uno puede pensar, bueno, quizás no sea tan efectista, ¿cierto? Como esto del Bukele y toda mm, esta mm, parafernalia, ¿cierto? mm, Como Luma y Circo, ¿no? mm, Eh, pero, pero que de cierto modo de aprender, o sea, de mm, hacer para sí. eh, no el modo, pero sí la necesidad que vienen a atajar, que en todo caso se entiende que es real. Bueno, Salvador es como otra cosa, pues ahí tenían las mm, maras, en fin. No digo imitemos a Bukele, sino que digo de que mm, hay un elemento dentro de toda esa política
autoritaria, reaccionaria, que tiene que ver con qué es lo que está atajando que nosotros en la representación social no nos presentamos así, o no se presenta así para las grandes mayorías, sino que como, la izquierda caviar, ahí vienen los burócratas, los que nos sacan la plata con los impuestos. Bueno, pero es que es muy material en el fondo, porque claro, uno dice, oye, yo trabajo, en fin, eh, ¿qué te voy a estar explotando? Pero la circunstancia concreta es una persona que vende en la calle, que nada, quizás tributa algo de esa plata, en fin, o sea, una situación en la que él se hace la pregunta, bueno, conmigo no han hecho ninguna solidaridad. Y ahí yo pienso que está el tema más potente hoy en día, porque hay un principio de la política que ha tendido a olvidarse igual, po. No hay solidaridad con quien no la tuvo. ¿No? No hay solidaridad con quien no la tuvo. Entonces, eh, precisamente la construcción de la relación política está sostenida en esas relaciones de solidaridad. ¿No? Yo voto con él, por este porque nos va a lograr alcanzar tal cosa. Es como eso. Entonces ahí también lo podemos ver en la misma perspectiva que tú lo señalabas respecto a la oferta política. O sea, esto que se habla ahora del mercado electoral, ¿cierto? Y el capital político y el capitalista político y bueno, el trabajador político, ¿cierto? Eh, eh, hasta cierto punto, cómo termina siendo un modo en que con amplias masas, sin una mayor conciencia política, igualmente se puede orquestar una agenda, ¿no? Es un poco eso lo que ha hecho la derecha con ese discurso de seguridad ciudadana, ¿cierto? Como Don Graff y toda esa pesca, pues. No, pero está para llegar a los niños, obvio. Si hay que Sí, llegar a sí, los sí, niños sí. para que. ¿No? Entonces, claro, uno puede en realidad situar quizás el no triunfo o el origen del no triunfo desde hace mucho tiempo. O sea, la Sí, pregunta es por qué llegamos a un escenario en el cual la opción CAS terminó siendo un 60%. O sea, no es poco. sí, No es poco, eso le da una legitimidad, digamos, al menos para mí en términos de los votos que sacó. O sea, sin duda. ahora eso mismo se puede volcar en algo otro. O sea, esos 7 millones que votaron por probablemente 5 millones o 4 millones hayan votado porque es de Mm, derecha, qué sé yo, mm, tengo un vínculo ahí. Puede ser de que hayan 2 o 3 millones de votos, eh, digamos, mucho más vinculados a una emocionalidad del momento, sí, eh, mucho más vinculados a esta agitación que podemos llamar. Eh, y en este sentido, ¿cómo perspectivarías, eh, digamos, en los territorios donde has podido observar y trabajar, eh, cómo esta conciencia del otro y del otro como alguien que es una amenaza, ¿cierto? ¿Cómo esto en el plano concreto de tu actividad se ha planteado? Uno lo ve muchas veces, ¿cierto? En distintas perspectivas, pero la pregunta es de qué modo piensas de que ese sentido común o ese nuevo sentido común está tan introyectado en la subjetividad popular, ujú, eh, y hasta qué punto, si bien es un límite para nosotros, obvio, pero al mismo tiempo es una posibilidad, es un campo semántico, es un campo de significados sobre las cuales se puede problematizar ese mismo sentido común. mm, mm, Eh, Esto que te hablaba de los bienes salarios, o sea, mm, eh, uno sí. puede pensar que quieres proteger los bienes que ya compraste, bueno, podrías proteger los bienes que aún no compras. Eh, y claro, en Mm, esa perspectiva quizás ir vinculando con elementos más propios de lo que era una política de clase, ¿cierto? Que actualmente
se presenta como un horizonte más bien lejano, mm, eh, o quizá al alcance de una juventud un poco más activa políticamente, en fin, eso uno quizás lo puede ver en los liceos o en las universidades, mm, claro. mm, Pero nuevamente, ¿qué usted ve dentro de este nuevo sentido común? mm, Eh, elementos que le permiten ser superados. Toda forma de vida porta en su seno el germen de su superación, debo entender. Entonces, en este caso, bueno, esta forma de conciencia basada mm, en el miedo al otro, bueno, hasta qué punto eso mismo también nos puede perspectivar una problematización de esa misma afirmación. mm, El otro puede ser un enemigo, pero también puede ser eh, justamente alguien con quien se puede trabajar. En fin, o sea, claro, todos son otros en un principio, po, ¿cierto? sí, Todos son sí, ajenos en un principio. claro, sí. Mira, si la, si, el si el punto es como mirar hacia el futuro, ¿verdad? Yo diría que, a ver, efectivamente hay un sentido común que se instala en los términos que tú describes. Es un buen punto el que tú mencionas sobre esta distinción entre lo que podríamos denominar, permítanme solo para efectos muy descriptivos, una cierta población más politizada, que, por ejemplo, el ejemplo que tú dabas de los estudiantes de los liceos, algunos estudiantes de la universidad o grupos organizados políticamente, etcétera. Bien, eh, yo lo que yo he visto, permíteme un preámbulo, lo que yo he visto es una tremenda diferencia en los modos de leer la realidad entre esos dos grupos. Es decir, entre los grupos que, permíteme llamarlos politizados, muy entre comillas, ¿verdad? Estos, en donde hay muchas categorías, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio con jóvenes, por ejemplo, que podríamos llamar, no participan en nada, no pescan nada, no, solo redes, Instagram, TikTok, ese, ¿ya? Y otros, y otro grupo de cabros que participan en distintas formas de asociatividad política, cultural, de género, etcétera. Bien. Lo que tú encontrabas es que en estos grupos de, llamémoslo, politizados, precisamente sus dimensiones particulares, que es un punto que discutimos hace un rato, los moviliza, los activa, ¿verdad? Son jugadísimos, dispuestos a hacer cosas que tú decís, oh, vaya, qué heavy, ¿verdad? Qué comprometido, pero muchas veces muchos por causas particulares, ¿verdad? Eh, Grupos que están dispuestos a irse todo un fin de semana a limpiar zonas porque están contaminadas, ¿verdad? Pero probablemente no harían lo mismo para ir a una actividad de otro campo temático. ¿Ya? Entonces, ahí hay una primera cuestión, porque entonces lo que le hablan, la invitación al otro, al llamémosle despolitizado, también permíteme este esquema muy simplón, ¿verdad? Que de alguna manera todo esto no le significa nada, todo esto que le están diciendo por el otro lado, en donde la política es una cuestión más bien totalmente desprestigiada, en donde lo que hay es básicamente un discurso moralizante, Moisés, es decir, son cabros que hablan en una clave moral, es decir, buenos o malos, bien intencionado o malintencionado, ¿verdad? No hay ninguna y por lo tanto, voluntad o no voluntad, in, iniciativa o no iniciativa, ¿verdad? Lo cual individualiza mucho el problema. Ya, dicho eso, entonces, teniendo en cuenta este esquema, a mí me parece que uno de los elementos clave es conectar, y va un poco en la línea lo que tú llamaste los bienes salarios, ¿verdad? Por un lado, pero tal vez también otros elementos que pueden tener dimensiones más simbólicas, tal vez más identitarias, también. Eh, Piensa tú un campo, nosotros lo estamos viviendo en este minuto, un campo como lo que popularmente se llama redes sociales, que a mí no me gusta, ¿verdad? No es tecnología, ¿verdad? Esto es espacio, lo virtual, ¿verdad? Es un espacio en donde, por ejemplo, los sectores vinculados a la ultraderecha supieron reaccionar con mucho mayor rapidez que los sectores de izquierda, que normalmente los miran como idiotizante, como alienante, ¿verdad? Pero
el TikTok, ¿verdad? Está hiper documentado y el Instagram es una herramienta de circulación de información y contenido que, por ejemplo, tú podrías perfectamente disputar para conectar con un cierto tipo de sentido común en donde no lo vaya a conectar con una asamblea. ¿Cachai? No van a ir a una asamblea, y si van, se van a aburrir, no le van a encontrar ni un sentido. No van a leer un texto y un documento con declaraciones, no sé qué, ¿sí? Pero probablemente si eres capaz de traducir algunos elementos relevantes que resignifican conceptos en disputa, como seguridad que hemos conversado acá, u otros, en un campo de comunicación, en un campo simbólico, como la predominancia de la imagen y la música hoy día, me parece que hay un elemento que puede haber ahí clave, ¿verdad? De conexión, al menos con, por ejemplo, grupos de jóvenes, jóvenes populares, jóvenes de sectores medios, fuertemente desconectados de la cuestión pública y política, pero que sin embargo tienen algunos intereses particulares que eventualmente podrían ser conectados en un afán de politizarlos, ¿verdad? Y politizarlos en el amplio sentido de la palabra. Yo creo que ahí hay una cosa que podría ser interesante. Y yo creo que la otra cosa que es interesante tener en perspectiva para cómo se van a dar las cosas o cómo va a evolucionar el tema, es lo que tú mencionaste, Moisés. Yo tiendo a coincidir en términos gruesos que hoy día tenemos un segmento de población que se inclinó con un poquito más de convicción por el candidato Kass, ¿verdad? Pero no son esos 7 millones de votos. Es decir, ahí efectivamente podríamos discutir, pero una cantidad de personas que básicamente se inclinaron por lo que ellos podrían percibir como el mal menor y van a ser un grupo que muy rápidamente probablemente se va a desafectar, ¿te fijáis? Porque son ese grupo que le da mayoría circunstancial, se va a desafectar. Y ese es el grupo fundamental con el cual tú tendrías que ser capaz de tener algún tipo de comunicación, porque obviamente un grupo que está altamente ideologizado en contenidos de derecha es otro grupo social, ¿verdad? Pero ese grupo que probablemente tiene que ver más con estos segmentos que no conectan con la cuestión política, que les aburre la política, que no sienten que tenga ninguna incidencia en su vida cotidiana, probablemente allí hay un elemento. Y uno de los temas, creo yo, no pasa por ningunear, no pasa por ¿te acuerdas cuando un poquito surgió esta cosa, especialmente en el segundo proceso, en el primer proceso constituyente, surgió con mucha fuerza esta idea de como casi insultar a esas personas, el facho pobre y ese tipo de categorías que El roteo ilustrado, ¿ah? exactamente. El roterío ilustrado. Exacto. Y eso lo único que te genera es más refracción, pues, más lejanía, más desconexión. ¿Cómo vaya a pretender que alguien que tú insultas y descalificas después pueda pretender considerarte a ti una alternativa con sentido? ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí también hay que superar la frustración, la rabia. Evidentemente hay cosas que le da rabia a los grupos porque circulan mentiras, fake news, todo ese tipo de cosas. Yo lo constato, experiencialmente está bien, yo lo entiendo, pero aquellos grupos que están en una agenda más politizada no pueden pretender participar en ese espacio precisamente aumentando la brecha, ¿verdad? Colocando a esas personas todavía más lejos de un proyecto transformador, porque más encima los censura, los moralizas, ¿verdad? Los descalifica intelectualmente, como tú mencionas, es muy complejo. Y yo creo que eso también nos ha costado, y eso sí en el ciclo corto, desde el proceso constituyente en adelante, yo creo que eso ha estado saliendo en cada elección y en cada elección se ha ido agudizando, ¿te fijas? Con distintos tonos, pero está ahí. ¿Ah? Es como ese magma que está ahí abajo, ¿verdad? Que es como que los sectores cuando están compitiendo, ¿verdad? En esta última elección probablemente no lo querían decir porque si lo decían era, pero lo sentían, ¿verdad? Lo sentían. Y el que lo sienta nos debe llevar a repensar, po, ¿cachai? Repensar cómo pensar esto. Entonces, eso, son algunas cosas que se me ocurren, Moisés, en virtud de lo que me planteaba. No, qué bacán. Estamos bastante en coincidencia respecto a varios puntos sobre la valoración de la estructura, como también la dinámica, digamos, de lo que estamos tratando.
digamos, uno podría decir, ah, el tema electoral. No, no, este tema tiene que ver con la organización del espacio nacional bajo la Exacto. forma de un gobierno, bajo la forma de un parlamento, un periodo legislativo, en fin, o sea, claramente es incidente esto. Mm. Eh, nada, me gustaría que pudiésemos tener ya nuestro último intercambio ahora relativo como a las perspectivas, bah, a partir justamente de esta lectura, uno podría decir, bueno, pesimista de la razón, optimista de la voluntad, uno puede pensar, ¿cierto? Eh, ¿Hasta qué punto, eh, no sé cuál medio, ¿cierto? Pero se puede desarrollar la conciencia política de los más amplios sectores populares? Yo pensaría, obviamente, a partir de sus propios intereses, tal como los sectores medios lo hacen desde sus propios intereses, ¿cierto? Ujú, Obvio. mm, Los cabros en la mm, Federación de Estudiantes se organizan ellos por sus propios intereses. Bueno, podemos entender, los pobladores también se pueden organizar a partir de sus intereses. Eh, ¿Y de qué modo ese interés puede ser aprehendido por ellos, cogido por ellos, en términos no excluyentes, esto del otro, ¿cierto? Sino que entre todos nos podemos cuidar, po. Claro, mm, implica una confianza, implica una relación directa. No es como la mm, competencia, o sea, yo no quiero que entre a mi casa, yo puedo mm, no dejar entrar a mi casa a cualquiera. En mm. cambio, para tenerte confianza te tengo que conocer, po. Claro, Entonces, es sí, un proceso más lento igual, por sí, cierto. Eh, como dicen por ahí, yo para competir con el chino no necesito ni conocerlo, en cambio para solidarizar con el chino, bueno, tendré que hablar chino, po. O sea, conlleva todo un conjunto de elementos tanto de conocimiento, no tanto de conocimiento intelectual, no, de conocimiento del otro, ¿ah? mm, Y de la situación del otro, que claro, en la dinámica vida moderna, ciertamente es algo que escapa generalmente de la actividad de la mayor parte de las personas. La gente no tiene tiempo. Los que mm, hacemos esto somos los que nos dedicamos a esto en nuestro trabajo, o sea, psicólogos, abogados, en fin, o profesores. Bueno, mm, por eso también termina siendo en buena parte la gente que vota por la izquierda, po, ¿ah? mm, mm, Eh, a eso yo voy con capas medias ilustradas, mm, o más o sí, menos ilustradas, no en términos ni peyorativos ni nada, ni tampoco para que uno se crea mucho, sino que mm, simplemente entender de que la clase trabajadora tiene segmentos que ahora se están expresando políticamente de manera distinta. Y de qué claro, modo podemos, haciendo como la autocrítica de esto mismo que hemos construido en términos de ese discurso, eh, que para estos efectos ahora es impotente, mm, digamos, cómo poder volver al sentido común mayoritario. Yo pensaría mm, de que tenemos que vincular la seguridad eh, con, con los sujetos, de algún modo, con el interés de los sujetos, pero con un interés que no tiene que ver con simplemente el miedo al dolor, que obviamente también está presente, ¿sí? No, no vamos a hacernos los boludos con eso, mm, eh, sino que en términos de los medios. No ponernos a la policía, por supuesto. O sea, nosotros en Forestal, por ejemplo, peleamos por una comisaría, porque la mm, gente ahí no tiene carabineros. O sea, ujú, ahí tenemos un ejemplo de cómo desde la problemática de la seguridad se puede, sin embargo, movilizar a la población por parte de un personal político de la izquierda. O sea, estamos hablando gente como nosotros, pues, ¿cachai? Entonces, tiene sí, un poco de perspectiva, quizás. eh, mm, no, tampoco ser seguidistas, po. O sea, mm, como hagamos lo mismo que la derecha porque le está mm, resultando. mm, Eh, no, sino que es la necesidad del momento igual, po. ¿Mm? mm, Y profundizar en esa necesidad del momento que va más allá de la seguridad, tiene que ver con la infraestructura de los colegios, de la escuela, tiene que ver con se pavimentó o no la calle, ¿mm? Tiene que ver con un elemento de infraestructura urbana, un punto que mm, había señalado. mm, sí, eh, mm, y bueno, ¿cómo podemos finalmente llegar a un momento en el cual la gente sienta como suyo el espacio como para no tener esa desconfianza? Tiene que ver mm, con eso también, ¿no? El mm, sentir sí, suyo el espacio común. sí. Mira, yo coincido contigo, análisis es un desafío complejo. Yo creo que tienes un punto muy interesante cuando dices, bueno, los sectores medios más educados, con un poquito más de integración, ¿verdad? Tienen una serie de características, cuando incluso da el caso de los estudiantes universitarios son propios del uso de una moratoria, ¿te fijas? Es decir, están en una moratoria social. Es decir, el problema está que aquel que
debe sobrevivir a partir de su trabajo, ¿verdad? Y con todos los componentes que ya hemos discutido para no volverlos a repetir, ¿verdad? La inversión de tiempo, interés en colaborar con otro, ¿verdad? Es extraordinariamente desafiante si no tiene la percepción de que eso tiene eficacia, tiene efecto sobre aquello que se proponen lograr. Es decir, si tú lo que has ido construyendo es la idea de que el camino más rápido para solucionar un problema es el camino individual, es el camino competitivo, es saltarme la fila, es lo que sea, eh, es un discurso súper contraintuitivo el decirle el esperar que esas personas van a tomar un camino más bien organizativo, asociativo, de solidaridad, ¿verdad? Porque piensa tú, ¿sabes? Que cuando tú miras el segmento que tiene la mayor moratoria y los mayores recursos para hacer esto, que son los segmentos que se están educando en el sistema de educación superior, un sistema de educación superior chileno que se ha expandido enormemente en la última década, sin embargo, los niveles de organización son así, son así. Es decir, federaciones de estudiantes que no logran quórum mínimo y los bajan para lograr organizar. Entonces, si los sectores con mayor acceso y con las condiciones de la moratoria, el tiempo me refiero, ¿verdad? Para quien, si no, no, tiempo, ¿verdad? Es decir, que están en clase en la mañana, pero tienen la tarde y tienen espacio y las universidades pueden juntarse en una sala, pueden armar un taller, un festival de cine, etcétera. Pueden hacer todo eso que podrían hacer desde el punto de vista de ir generando densidad. Lo que tú tienes esto, entonces también uno podría decir, bueno, vaya que le estamos pidiendo harto a los sectores populares, ¿verdad? Que están llegando a sus casas en la noche, que tienen casi nada de tiempo para estar con sus hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, hay ahí un problema que me parece fundamental de pensar, que es entonces de que la acción colectiva pueda tener algún tipo de efecto, ¿sí? Es decir, que, y eso también pasa porque nosotros repensemos algunas cuestiones, por ejemplo, los periodos en los cuales los segmentos con una mayor vocación transformadora acceden a gobiernos locales, regionales y qué decir nacionales, también deberían generar instrumentos, ahora hablamos de política pública, digamos, instrumentos que puedan permitir dar la oportunidad de que materialmente en la vida cotidiana el trabajo colectivo y la asociatividad impacte en el logro de resultados. ¿Me explico? Es decir, porque si tú no generas esa experiencia, ¿contra qué? ¿Contra qué ilusión le estás diciendo a la gente? Es decir, si tú no tenías un trabajo local que pueda suponer que efectivamente los barrios organizados van a lograr acceder a ciertas mejoras en sus condiciones materiales urgentes, ¿verdad? Y no, y no siempre cada uno sálvese el que pueda, difícilmente esas comunidades van a ir generando el aprendizaje, ¿verdad? Para ir volviendo a codificar que la vida social se pueda avanzar colectivamente. Porque lo que hemos hecho es que durante 40 años lo que hemos hecho es todo lo contrario. Entonces, entonces casi termina siendo, Moisés, como una invitación moral, ¿te fijas? Como que les decimos a los sectores, hay que organizarse, hay que pensar en la cuestión pública, y a eso es lo que yo me refería cuando al principio y la El gente hay pregunta con que, qué se come. el ¿Ah? hay que, el hay que. Claro, Ah, claro, claro. Entonces, poco eso. Entonces yo creo que hay que mirar con harto cuidado porque, ojo, incluso cuando tú miras sectores que tienen mejores condiciones para organizarse y politizar su vida cotidiana hoy día, ojo, que es poquito, muy poquito lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los segmentos jóvenes, jóvenes educados me refiero, y que por lo tanto, si lo piensas desde la lógica de los estudios de los movimientos estudiantiles, son la renovación de las élites, históricamente. Entonces, vaya que nos tenemos que ir preocupando lo que puede llegar a ocurrir en términos de la renovación, ¿verdad? Es decir, otro legado puede ser del gobierno igual, ¿o no? Otro legado del gobierno. O sea, no sé en si qué del sentido. gobierno, pero no sé si del gobierno mismo, pero digo de que buena parte del movimiento estudiantil ha caído digamos, en desmovilización, Mm, precisamente desde el inicio del ascenso del
de lo que es el nuevo personal político de la izquierda del Frente Amplio, digamos, al poder. O sea, teníamos efectivamente una visión, Mm, perspectiva quizás crítica con la concertación, que luego se fue sí, depurando hacia esa sí, forma política. Pero claro, o sea, claramente actualmente los cabros ven esa expresión política como el oficialismo. Pues, ¿qué onda? O sea, claro. No, el no, por partido del supuesto que, presidente, el partido claro, de los profes que están acá. claro, 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 el Mm, efecto, es decir, da para largo, pero la cosa del movimiento estudiantil ha sido cíclico, ¿verdad? Eso sí, sí, si tú lo pensáis, cuando yo estuve en la universidad, en principios de los 90 era terrible, la decadencia total, volvió a, volvió a bajar, volvió a crecer, ¿ya? Y si tú tienes un punto en el sentido de que, claro, cuando los segmentos o las élites que se generan en los movimientos estudiantiles acceden a los procesos de conducción, se produce tradicionalmente ahí un proceso de contradicción, porque efectivamente pasan a representar el establishment, ¿verdad? Entonces, se genera como una tendencia a la caída, es decir, cuando, si tú pensáis, claro, en la década de los 90 lo que ocurrió es que la generación ochentera no tuvo lugar porque, bueno, eso tiene que ver con otros problemas, que volvieron los viejos de los partidos políticos, ¿verdad? Y ocuparon lugar, y ahí tú tuviste una generación que se quedó media muerta, ¿verdad? En el sentido de su trayectoria política exitosa. Pero luego ese ciclo ha tenido esas características. Y efectivamente, hoy día yo creo que una de las contradicciones es que los jóvenes evidentemente se articulan muchísimo más sobre la impugnación que sobre la defensa de un orden, ¿verdad? Es decir, ser. Entonces, claro, el oficialismo, representar el oficialismo hoy día, un cabro, súper contra natura, ¿verdad? Entonces yo creo que efectivamente ahí hay una consecuencia. Ahora, la pregunta sería, y tal vez ya ahí solo para dejarla como especulación por otro momento, es qué va a ocurrir en este siglo de 4 años, en este siglo corto de 4 años, en donde efectivamente esos grupos vuelven, me refiero a grupos estudiantiles, grupos organizados, a eso me estoy refiriendo, vuelven a una posición que es bastante más cómoda, que es la de la impugnación, ¿verdad? Porque, claro, no tenéis que justificar la administración de nada, ¿verdad? Entonces, veremos. sí, Creo que es un signo de interrogación. puede que se sigan pegando tumbos haciendo eso finalmente, ¿no? Puede ser, También puede claro. ser. Sí, no, mira, creo de que ha sido un viaje largo igual, ¿ah? O sea, Sí, rápido, pero hemos podido pasar por varios lugares. Espero de que podamos volver a tener la oportunidad de poder conversar de esto. encantado. Mira, así un último elemento que me gustaría como simplemente compartir, ¿ah? O sea, pensaría de que buena parte el- de la necesidad del momento estaría puesta con eh, las capacidades y roles eh, relativas al control y la gestión en el espacio urbano, en el espacio donde se vive, ¿ya? Eh, ¿Cómo se pueden socializar esas capacidades y roles, ¿no? Bueno, no estoy diciendo socializar la labor del carabinero, eso obviamente es algo específico, él lo sabe hacer, no creo que la gente ande armada, pero sí en términos de bueno, esto que hablábamos, la confianza en el otro, ¿cierto? Mm, Ah, mira, mm, el vecino es alguien responsable que se encarga de ver tal cosa. Eh, mm, en cierto modo se puede como ir trabajando quizás en una forma que resitúe al sujeto, eh, digamos, pero con ciertas metas, como le podríamos llamar. Esto que te digo, por ejemplo, una meta, socializar capacidades y roles de control y gestión en el espacio urbano. Eso ujú, se puede realizar bajo formas concretas, pues, ¿cierto? Se puede mm, realizar bajo la forma de, no sé, pues la feria que se arma acá tiene que tener un encargado, que es el interlocutor que va a ir a hablar con la MUNI. En fin, o mm, sea, se va desarrollando como una orgánica a partir mismo de la necesidad. mm, Va, no hacerle culto a eso tampoco, pero sí al menos como agentes populares darnos cuenta de aquello que se está haciendo allí. mm, No poniéndole más fichas de las que tiene que tener, pero sí reforzándola, porque es de algún modo como precisamente los sujetos de carne y hueso en el territorio, eh,
digamos, suelen contener las situaciones que afectan más la vida del pueblo, como la mm, seguridad o como la falta de perspectiva económica, en fin. Eh, entonces, ¿cómo esto lo podemos ver también en un futuro positivo? O sea, ¿cómo lo mm. podemos ver en términos de una acción, desde lo Sí, micro quizás, desde grupos o desde una perspectiva más coligada, pero en que se puede perspectivar un futuro de hacer algo otro? Eh, mm, no decirle, oh, sácate la seguridad, sí, Satanás, Satanás. No, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es, partamos de esto, la seguridad, todo eso, sí, perfecto, es tu conciencia, ¿cierto, viejo? mm, A, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto ya no solamente en términos de, oye, va a entrarse el loco acá a la casa, llamen a los carabineros, no, sino que en términos de cómo hacemos las calles más amplias, cómo mm, tenemos más árboles, cómo tenemos una escuela, ¿ah? En fin, o sea, cómo tenemos una perspectiva de ciudadanos sí, justamente del siglo XXI que viven bien, mm, independientemente de su ingreso económico, pero que mm, puedan eh, digamos, ampliar su actividad, ¿cierto? claro. Volverla más compleja, uno pensaría, no sé si más compleja, pero con más capacidad de permanecer, de perdurar. Mm, sí. No, me parece súper interesante. Yo creo que es súper interesante pensar en, en que estos son temas en los cuales se debe, evidentemente, tener una agenda, un trabajo, propuestas. Coincido contigo en la idea de que no me parece viable la moralización, la descalificación o creer que estos temas son temas alienantes y que por lo tanto por ello no debemos intervenir en ellos. Coincido. Y yo complementaría sobre o agregaría que yo creo que particularmente los gobiernos locales tienen una extraordinaria responsabilidad en este contexto. Es cierto que los municipios tienen muchas dificultades y no le podemos caer toda la mata porque hay temas de recursos y todo, pero sí como enfoque, sí como sentido. ¿Te fijas? En relación a lo que tú estabas planteando, en la idea de volver a restituir ciertas formas de organización. Yo creo que ahí hay algunas cuestiones que pueden ser interesantes, especialmente en este ciclo que va a venir, en el ciclo corto político que va a venir, en donde probablemente la política local puede ser además un espacio en el cual se pueda tener una posibilidad de disputar un poco el sentido común, que yo creo que va a ser complejo, ¿verdad? Desde el punto de vista estructural, comunicacional, ¿verdad? Del gobierno central. Entonces, para que esta cuestión no se profundice más, ¿verdad? Y no se reduzca a una simple explicación de las lógicas de la alternancia, esos simplismos que se hace para analizar este ciclo, ¿verdad? De que un día le toca a uno, el otro, y que vamos a ir así eternamente. Yo creo que lo que pasa acá es una cuestión más sustantiva en relación a lo que hemos conversado y probablemente en este tipo de niveles, llamémoslo local, creo que pueda estar una pequeña clave para avanzar en cosas como las que hemos comentado, de que cuestiones reales, presentes verdaderamente en la cotidianidad de las personas, puedan conectarse con procesos de acción colectiva y por lo tanto esta idea, esta matriz fundante de que todo es el sálvese el que pueda un poquito minarse y volverse a instalar algunos códigos de solidaridad en este siglo XXI, como muy bien tú señalas, en el contexto de las demandas que hoy día se tienen, en el contexto de las condiciones tecnológicas que hoy se tienen, pero en donde una dimensión mínima de la solidaridad, de la asociatividad, de la vida en común, se recupere, creo yo al menos, me parece que es lo que nos debería movilizar. Eso. Así que un gusto haber estado contigo. Sí, no, un gustazo. Esperamos como proyecto de la comuna y como programa La Retina poder volver a tener la oportunidad de conversar contigo, Juan, porque nos ayuda está bien, es la coyuntura, pero es que justamente es ir más allá de como la imagen simplemente, o bien de aquello que se presenta como inmediato ser aquello, la coyuntura, qué sé yo, cast. Claro. No, ver qué hay en el fondo y en el fondo de las acciones humanas está finalmente su intencionalidad, está su perspectiva de mundo, su sentido, su apetencia, como quien diría. Esto nos permite ir al núcleo de la acción, que es precisamente el sujeto.
y ello nos permite dar una perspectiva más científica, si le podemos llamar así, a la acción, ¿m? En términos de, hay un componente volitivo, ¿ah? Volitivo de la voluntad mm, que hay que saber explicarse. La mm, voluntad no es algo que venga, como quien diría, con una mera forma activa del conocimiento, uno podría decir. Bueno, yo sé que fumar me hace mal y sigo fumando. Mira, mira mm, mi voluntad. ¿Ah? mm. O sea, eh, esto nos permite de algún modo ir perspectivando un curso progresivo para la acción del sujeto popular. ¿Mm? Así Un que gusto. Mm. encantados. Estamos al Misael, aire y nos volvemos a ver en otro número de programa La Retina. Así que hasta la próxima vez. ¿Mm? Chao.